El ser humano y la tecnología. El mal uso de la tecnología moderna podría llevar a la raza humana a la extinción. Gracias a la ciencia y la tecnología vivimos en un mundo mejor, un mundo mucho mejor del que vivían nuestros antepasados, y por lo mismo no estamos sometidos a tantos mitos e ignorancia. La tecnología es una parte fundamental de nuestras vidas, está en todo lo que nos rodea, ya sea en el internet, en el celular, en la ropa, en el vehículo que utilizamos, y en las últimas décadas ha habido grandes avances tecnológicos, no solamente en el ámbito como para nuestra diversión, sino también muchos de estos avances en la ciencia o la tecnología han sido de gran utilidad para la humanidad e incluso la han podido salvar de alguna epidemia o alguna enfermedad. Sin embargo, también la ciencia puede traer consigo consecuencias negativas, inesperadas o indeseadas. El siglo XXI podría ser crítico para determinar el futuro de la humanidad. Hay estudios que demuestran que la posibilidad de que el ser humano o la raza humana se extinga antes del año 2100 es del 50%. De hecho, hay dos consecuencias inevitables para la raza humana. La primera es la extinción y la segunda es la expansión al universo. La extinción puede darse por muchos factores, entre ellos los más importantes podría ser la destrucción del ambiente, el terrorismo, la investigación científica sin algún tipo de control o regularización y las armas de destrucción masiva. La expansión al universo podría ser para minimizar, evitar o resolver alguno de estos problemas. Actualmente se han creado campañas para regularizar o detener el uso o la investigación de las armas nucleares, pero no hay ninguna organización o ninguna ley que se encargue de regularizar la investigación científica en el desarrollo de armas biológicas, por lo que se cree que en los próximos 20 años se puede desarrollar una serie de ataques bioterroristas. Esto es porque cada vez se dispone de un conocimiento mayor en el diseño y la dispersión de patógenos letales, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, quienes tienen programas de defensa para contrarrestar o contra la contención de este tipo de ataques biológicos. También hay países como Irak o Sudáfrica que también tienen programas, pero de fin ofensivo, para utilizar este tipo de armas. No solamente podrá haber un ataque biológico adrede, como utilizarlo en la guerra, pero también se pueden dar por errores en el laboratorio. En el 2001, de hecho, se creó una cepa nueva del virus de la viruela en el ratón. Los científicos estaban tratando de exterminar una plaga que había en ese momento de ratones y utilizaron este virus, lo estaban modificando genéticamente para hacer que los ratones que portaran el virus fueran estériles y así poder erradicar esta plaga. Sin embargo, hubo un tipo de error en el laboratorio y se creó esta nueva cepa que infectó a todos los ratones e incluso mató a todos los ratones que estaban infectados, y el virus fue inmune a la vacuna que ya se tenía anteriormente. Podremos pensar que pues, fue un virus que se desarrolló en los ratones y no tiene mucha importancia, pero ¿qué hubiera pasado si el virus en el que estaban trabajando hubiera sido el virus de la viruela en el ser humano, o un virus más letal como el del ébola y que se hubiera filtrado? Richard Preston, que es un escritor estadounidense, piensa, y cito, que lo único que se interpone entre la especie humana y la creación de un supervirus es el sentido de la responsabilidad de cada uno de los biólogos. También este tipo de extinción puede darse por los cambios ambientales. Los registros geológicos revelan que hubo 5 grandes extinciones. La más famosa de estas extinciones fue hace 65 millones de años y que en magnitud fue la segunda más fuerte, que fue cuando se extinguieron los dinosaurios. Actualmente el ser humano está creando, podría llamarse como una sexta extinción, y
Esto es debido a que las especies se están extinguiendo a un ritmo más rápido en el que se extinguían antes de la llegada en escena del ser humano. Este ritmo ha incrementado 100 o hasta 1000 veces más rápido de lo normal. Antes de que el Homo sapiens entrara en escena, se extinguía una especie en cada millón de especies, y ahorita se extingue una entre cada 1000 especies. Toda esta información está basada en el libro, más bien en el trabajo de Martin Rees. Él es un astrónomo británico y fue presidente de la Real Sociedad de Londres y obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge. En la actualidad él es profesor de astrofísica y su investigación se centra en la astrofísica de altas energías y en la creación del universo. Él de hecho ha publicado 7 libros. De estos 7 libros, 5 han sido de investigación científica, y del que basé la mayor parte de la información de este trabajo fue del de Nuestra Hora Final, que es el libro que tengo aquí. Y en este libro se preguntan si el siglo XXI será el último siglo de la humanidad. En su libro, Martin Rees se hace una última pregunta, la cual es: ¿podremos conservar nuestra humanidad? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que hasta la fecha todas las sociedades han sido forjadas por ciertos factores como la ideología, la cultura, la economía e incluso la religión, pero siempre en todas ha habido un elemento que nunca ha cambiado, que ha permanecido, el cual es la naturaleza humana. Sin embargo, ya incluso eso está cambiando en la actualidad. En el siglo XXI se está trabajando ya en modificaciones genéticas en el cuerpo humano, que de hecho ya hay modificaciones genéticas en los animales, pero todavía no se han aplicado al ser humano. También se está trabajando en crear chips que serán inyectados en nuestro cerebro, también para hacer modificaciones, y estas modificaciones no solamente serían físicamente, como cambiarnos el color de los ojos o el color de la piel, o incluso modificar la estatura. También serían cambios en el cerebro, en la mentalidad del ser humano. Ya hay incluso nuevas drogas y nuevos fármacos que están intentando hacer eso. Un ejemplo sería el Prozac, que se encarga de la depresión, y otro ejemplo es el Ritalin, que es para reducir la hiperactividad en niños y bajar los niveles de su energía, de la energía que tienen los niños. Pero fuera de esto, los niños están completamente sanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estas prácticas están limitando la personalidad del niño, ya se están limitando a una gama de tipos de personalidades que se consideran normales y aceptables. Ahorita solamente es como el Ritalin, que le quita como esa energía a los niños, pero ¿qué tal si más adelante realmente se puede cambiar la personalidad de alguien y su personalidad ya no se considera aceptable o ya no se considera normal? Pues se podría eliminar y cada vez se reduciría el tipo de personalidades, por así decirlo, que una persona podrá tener. Al cierto punto, Martin Rees nombra en su libro de que todas las personas sean prácticamente iguales. Incluso esto podría ser contraproducente, porque ya no estaríamos acostumbrados a tanta diversidad, todos serían los mismos, y por lo tanto siento que habría más racismo a alguien que es diferente y poderlo erradicar o modificar al instante. No solamente se está intentando modificar la personalidad, se están modificando genéticamente las hormonas. Hay una hormona que se encarga del hambre, y ya hay científicos que están trabajando en modificar esta hormona, y teóricamente se podrá controlar el hambre o incluso eliminar el hambre. Podría ser que esto no suene tan malo, pero esta misma hormona también podrá modificar a su vez otras que se encargan de los gustos, del deseo, incluso de la orientación sexual. Y siento que esto también podría llevar a más consecuencias de quitar cosas que son esenciales en la raza humana. Y el propósito de este video
no es tanto, y en sí del trabajo tampoco, también de Martin Rees, no es tanto como crear pánico entre la sociedad o miedo de las armas nucleares o de que construyas un búnker en el patio de tu casa o que todo el tiempo andes con una máscara antigases. Es más bien crear conciencia, porque creo que hasta la fecha el ser humano nunca se ha puesto a pensar en las consecuencias de sus actos. Todo lo hacemos y no pensamos qué va a pasar o qué puede afectar en el ambiente. El ambiente va a llegar a un punto en el que no va a haber ninguna otra especie más que nosotros. Esto ya lo comprobé con los datos que les mencioné de todas las especies que se están extinguiendo a cada rato. Y creo que no deberíamos de vernos como los dueños y poderosos y del planeta, sino como los protectores del planeta, tratar de cuidar las otras especies. Creo que si nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestro entorno para sobrevivir, creo que también podríamos intentar cuidar otras especies. Y lo que mencioné sobre las consecuencias es realmente porque nadie ha pensado lo que podría pasar o con sus actos. De hecho creo que en el siglo XXI estamos viviendo todas las consecuencias de todo lo que no se pensó anteriormente, pero ya es hora de que lo empecemos a hacer. Pues por ejemplo, las 2 bombas atómicas que el gobierno estadounidense lanzó a Japón en Hiroshima y Nagasaki. Sabían lo que iba a pasar, pero creo que las consecuencias no les importaron, y hasta la fecha todavía hay radiación y la va a haber por muchos años más, y el daño psicológico, y no solamente eso, sino como cualquier otra guerra que se ocasiona por cosas tontas o incluso por tener más bienes como el petróleo. Como mencioné, ya hay países que ya están desarrollando tecnologías o armas bioquímicas, y creo que la siguiente guerra no va a ser solamente de balazos y bombas, sino bombas atómicas. Va a ser mucho peor, creo que va a ser armas biológicas, y no todos los países están preparados para este tipo de armas. De hecho, México no tiene ni un solo protocolo para las armas biológicas o bioquímicas. Como ejemplo, el anthrax. De hecho, solamente creo que 50 kilogramos de anthrax pueden matar aproximadamente a 100,000 personas, y teniendo en cuenta que vivimos actualmente en un planeta ya sobrepoblado, el daño sería catastrófico. Y Martin Rees termina su libro con una reflexión, y él prácticamente lo que dice es que él no quiere que la ciencia y la tecnología deje de ser lo que ha sido hasta el momento mayoritariamente, que es un maravilloso bien para la raza humana. Pues muchas gracias por su atención.